tomadas por el señalado órgano colegiado, por lo que cada uno de los actos celebrados son firmes y definitivos, lo que permitió llegar hasta el presente acuerdo con la mayor definitividad y certeza que consolida los presentes trabajos de distritación electoral. Cuarta, tomando en cuenta lo anterior, con fecha 17 de enero del presente año, el Consejo General emitió el acuerdo número 16, a través del cual determinó los criterios que rigen y dan sustento a la distritación electoral del Estado de Colima. En dicho documento, estableciendo dentro de sus consideraciones lo siguiente. Se cita textual: que de acuerdo al artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por 16 diputados electorales según el principio de mayoría relativa y por 9 diputados electos según el principio de representación proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en 16 distritos electorales uninominales y una circunscripción plurinominal. En relación con el precepto constitucional invocado, el artículo 20 del Código Electoral del Estado dispone en su segundo párrafo que se entiende por distrito electoral uninominal la demarcación territorial donde se elegirá a un diputado por el principio de mayoría relativa, y por circunscripción electoral plurinominal la extensión territorial del Estado donde se elegirán los diputados por el principio de representación proporcional. De la misma forma, en el acuerdo de referencia se estableció que de conformidad al numeral 183 del Código Electoral del Estado, la sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores. Es así que, con base en lo anterior, así como en los propósitos que según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe tener todo trabajo de delimitación de distritos electorales y en los precedentes emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales han quedado manifestados con anterioridad y que se replican como si se insertasen a la letra, este Consejo General aprobó en el acuerdo número 16 antes invocado que los criterios regentes de los trabajos de la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014 son los siguientes. Primer criterio. Para la delimitación distrital electoral local se observará lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su porción normativa aplicable a establecer que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por 16 diputados electos según el principio de mayoría relativa y por 9 diputados electos según el principio de representación proporcional, disponiendo al efecto que el Estado se dividirá en 16 distritos electorales uninominales y una circunscripción plurinominal. Segundo criterio. Se utilizarán los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 incorporados a escala de municipio y sección electoral. Asimismo, servirá de insumo a los trabajos de la distritación que nos ocupa la cartografía electoral que para el caso haya sido proporcionada por el Instituto Federal Electoral con fecha del 28 de febrero de 2013. Tercer criterio. Se buscará el mayor equilibrio poblacional entre los 16 distritos electorales uninominales tomando en cuenta los criterios enunciados del 4 al 8. Inciso A. La mayor desviación poblacional permitida será de más o menos 15% con respecto a la media poblacional estatal. Inciso B. Cualquier variación que sobrepase la desviación antes señalada deberá justificarse técnicamente. En relación al rango de desviación poblacional de más o menos 15% establecido en supralíneas, el mismo se adopta en virtud de que la legislación del Estado de Colima en ninguna de sus materias establece parámetro alguno que esta autoridad electoral deba atender, por lo que dicho rango ha sido tomado en los precedentes sentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por los emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autoridades ambas jurisdiccionales que han realizado diversos estudios y argumentaciones respecto de la idoneidad de dicho rango al acreditarse que el mismo permite equilibrar de una manera justa y consciente la proporción entre los distritos electorales de una entidad federativa y sin que en este caso el Estado de Colima sea la excepción, pues dicho rango de desviación poblacional permitirá que la población estatal se encuentre proporcionalmente representada en el Congreso del Estado, además que técnicamente dicho índice de desviación se adapta a las características y condiciones del Estado de Colima.
Cuarto criterio. Para salvaguardar la integridad municipal se procurará integrar los distritos electorales con territorios de un solo municipio. En caso de que los márgenes de población no lo permitan, se conformarán distritos con territorio de máximo 2 municipios. Quinto criterio. Se conformarán distritos electorales privilegiando la funcionalidad de los mismos a partir de los tiempos de traslado a su interior. Sexto criterio. Los distritos electorales se conformarán a partir de secciones o municipios contiguos. La unidad mínima de agregación será la sección electoral. Séptimo criterio. En la conformación de distritos se buscará en la medida de lo posible, inciso A, la mayor compacidad. Inciso B, evitar que queden divididos por rasgos geográficos. Inciso C, respeto a vías principales de comunicación. Inciso D, la integridad socioeconómica de las localidades. Octavo criterio. Para la generación de escenarios de distritación electoral, se utilizará el sistema informático que en oportunidad apruebe el Consejo General. Al respecto, cabe señalar que previo a la aprobación de dichos criterios, los mismos fueron presentados por los miembros del Comité Técnico de Especialistas de los Trabajos de Distritación que nos ocupa a todos los integrantes del Consejo General, esto es, a partidos políticos a través de sus legítimos representantes en su carácter de comisionados ante dicho órgano superior de dirección y consejeros generales electorales, en reunión de trabajo que para tal efecto se celebró el día 14 de enero del año en curso, otorgándose de acuerdo con el cronograma respectivo un periodo para que cualquiera de los involucrados presentaran las observaciones, dudas o comentarios que consideraran pertinentes, siendo el caso de que ninguno de los interesados presentó observación o comentario alguno dentro del periodo concedido, ni aun siquiera con posterioridad al momento de someterlo a consideración dentro de la sesión pública del 17 de enero del año en curso, en la que se aprobó por unanimidad dichos criterios mediante el acuerdo aludido. Consideración quinta. Con relación a la metodología a seguir para la realización de los trabajos de la distritación electoral que nos ocupa, la misma se determinó por el Consejo General mediante el acuerdo número 17 de fecha 31 de enero de 2014, documento en el cual se invocó lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 79/2002 de rubro Geografía Electoral, Concepto y Propósitos, en la que se expresa que la delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas actividades técnicas multidisciplinarias a través de una metodología y planeación determinada que tendrá como resultado que los distritos electorales se constituyan en ámbitos territoriales con elementos que tienden a reflejar una cierta unidad, con rasgos y características similares que se ven reflejados precisamente en el hecho de que el número de ciudadanos ubicados en un mismo distrito electoral y que participan en un determinado proceso electoral sea muy parecido, atendiendo a vialidades, medios de comunicación, aspectos socioculturales, accidentes geográficos, densidad poblacional, movilidad demográfica, entre otros. De aquí la necesidad de que se determinara una metodología idónea para la realización de los trabajos de distritación electoral en el Estado, la cual, una vez analizado y discutido el proyecto respectivo, previamente y en la sesión pública correspondiente, el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado aprobó en el acuerdo de referencia como los pasos de la metodología a seguir los siguientes. 1. Determinación de los insumos a utilizar. 2. Análisis de las diferencias de límites estatales y municipales entre los marcos geoestadísticos censal y geoelectoral. 3. Asignación de población censal a escala de manzana y localidad a las secciones electorales. 4. Cálculo de la media poblacional estatal y del margen de desviación poblacional permitido. 5. Cálculo y asignación del número de distritos enteros y o su correspondiente proporción distrital a los 10 municipios. 6. Selección de las semillas. 7. Identificación y análisis de rasgos geográficos que puedan constituir una barrera en los distritos conformados. 8. Análisis de compacidad como elemento de neutralidad en la conformación distrital. 9. Diseño del sistema informático para la delimitación de los 16 distritos electorales al interior de los municipios y o agrupaciones municipales.
Cabe mencionar que, al igual que los criterios, el proyecto de metodología fue debidamente presentado por los miembros del Comité Técnico de Especialistas a todos los integrantes del Consejo General en la reunión de trabajo celebrada el día 24 de enero del año en curso, otorgándose posterior a ello un periodo amplio y razonable para que emitieran alguna observación o pronunciamiento al respecto, sin que se haya ejecutado ninguno de estos dos actos por los sujetos precisados, ni al momento de su presentación, ni tampoco a la hora de someterlo a la consideración de los integrantes de dicho consejo en la sesión pública respectiva, en la que fue aprobada por unanimidad la metodología de los trabajos de la Distritación Electoral del Estado de Colima. Sexta. Como parte de las actividades a realizar en los trabajos de distritación que nos ocupa, establecidas en el cronograma respectivo, estuvieron las de traslado de la estadística censal a escala de sección electoral con base en el análisis de los límites territoriales, interestatales e intermunicipales, cálculo de tiempos de traslado interseccional, presentación de resultados del traslado de datos de población por municipio y sección electoral, y la de aprobación de los insumos para la generación del escenario de distritación, identificadas con los números 12, 13 y 14 del citado cronograma. Las tres primeras, responsabilidad del Comité Técnico de Especialistas, y la última del Consejo General, misma que éste llevó a cabo mediante la emisión del acuerdo número 19 de fecha 11 de febrero del actual, en el que aprobó el insumo definitivo referente al número de población correspondiente al límite geoelectoral por sección electoral como base para la generación del escenario de la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014, que ascendió a una cantidad total de 650.714 habitantes, de acuerdo con la población según los límites del Instituto Federal Electoral, cantidad que resultó del trabajo técnico llevado a cabo por los integrantes del Comité Técnico de Especialistas, consistente en la sobreposición de los límites cartográficos del IFE e INEGI, con la finalidad de considerar a la población dentro de su territorio geoelectoral. En el mismo acuerdo, aprobó la utilización en su caso de otros tres insumos consistentes en: 1. Tabla de tiempos de traslado interseccionales del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. 2. Documento que establece la delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, SEDESOL, y por el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y 3. El reporte de la interacción de la población a través del transporte local intermunicipal, acuerdo del Consejo General que fue aprobado por unanimidad y que adquirió firmeza legal en su oportunidad. Séptima. Con relación a los puntos 4 y 5 de la metodología, el Consejo General emitió el acuerdo número 21 el día 18 de febrero de los corrientes para realizar dos cálculos y determinar la media poblacional estatal y del margen de desviación poblacional, así como la asignación del número de distritos enteros y o su correspondiente proporción distrital a los 10 municipios. Ambos cálculos fueron previamente presentados por el Comité Técnico de Especialistas a todos los integrantes del Consejo General, es decir, a consejeros electorales y comisionados de los partidos políticos, en reunión de trabajo celebrada el 14 de febrero del año en curso. Ello para cumplir con el punto 16, enunciado dentro del cronograma regente de los presentes trabajos, exponiéndose todo lo relativo a las actividades antes mencionadas y realizando su aprobación el día 18 del mismo mes y año, a través del acuerdo número 21, el cual obtuvo definitividad y firmeza, constituyéndose como la base sólida para determinar la media poblacional estatal, la proporción distrital para cada uno de los municipios y la división territorial del Estado en 4 zonas, de donde resultó la conformación de los 4 grupos de municipios, elementos de gran relevancia y solidez para la construcción de los distritos electorales de la entidad y que se muestra a continuación. Media poblacional estatal, igual a 40.670 habitantes, resultado de dividir la población total del Estado, 600